Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden encontrar completo o algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, la corresponsal de radioprogramas del Perú, María Luisa Rosell. Bienvenida como siempre a este programa. Gracias, Juan Carlos. Manuel Erice, corresponsal de Diario ABC de Madrid. Bienvenido también. Gracias, buenos días. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida a esta mesa. Gracias. El primer asunto tiene que ver con las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Las habrá en noviembre del año entrante, es decir, dentro de un año. Pero también las va a haber en España, en este caso no elecciones presidenciales, pero sí elecciones generales, de donde saldrá el próximo jefe de gobierno, y eso será el 20 de diciembre. Y en su país hay elecciones en el mes de abril del año entrante en el Perú. Hoy publica Político Magazine en la página de internet, refiriéndose a la campaña presidencial aquí en Estados Unidos, un artículo que llama mucho la atención, porque está titulado de la siguiente manera, dice, ¿está usted loco para lanzarse a una campaña presidencial? En esencia lo que señala el artículo es que las personas que se presentan a unas elecciones presidenciales o para una jefatura de gobierno están locas. Y menciona el caso de la campaña de Jeb Bush. Dice el artículo que Jeb Bush empezó su campaña diciendo que él iba a hacer una campaña gozosa, en la que iba a disfrutarla. Y señala el artículo que eso es mentira, los políticos tienen que saludar a una cantidad de gente a la que no conocen, sonreír cuando no quieren sonreír, tienen que aguantarse una cantidad de gente que los está adulando cuando ellos no quieren ningún tipo de adulación. Pero una cosa que llama la atención del texto es que consultaron a varios psicólogos, por ejemplo a Josh Gardner de la Universidad Johns Hopkins, la mejor facultad de medicina, el mejor hospital de Estados Unidos, a Scott Lilienfeld, a Ashley Watts de la Universidad de Emory en Atlanta, y todos ellos sostienen que la gente que quiere gobernar un país es gente narcisista, gente ególatra y gente que además padece la enfermedad de la hipomanía, que son entre otras cosas muy agresivos. Y advierten en el artículo que la mayor parte de los debates televisados en las campañas presidenciales en Estados Unidos, desde aquel de 1960, que fue el primero entre John F. Kennedy y Richard Nixon, casi siempre los gana el que es más agresivo, tipo que es medio loco, narcisista. ¿Usted está de acuerdo con esa tesis? Bueno, primero habría que ver que no todos los candidatos, ni todos aquellos que luego de ser candidatos se convierten en presidentes, tienen el perfil que señala este artículo. Hay grandes excepciones como Jimmy Carter, por ejemplo, que es un hombre bastante ponderado y que utiliza más bien la conciliación y el tono de empatía más que el de agresividad. Yo creo que ahí hay una gran diferencia entre candidatos y luego presidentes en Estados Unidos. Pero por supuesto en el contexto actual yo creo que sí, se está dando mucho eso. Si uno mira particularmente los recientes debates republicanos entre los precandidatos a la nominación de ese partido, no sé si solo porque el formato de los debates está diseñado de tal manera que lo que prima es la agresión, y lo que más resaltan los candidatos para mostrarse más apetecibles o agradables a la audiencia es ese precisamente el tono de su agresividad y hay poco contraste de propuestas, es básicamente quién es más fuerte, quién grita más, quién habla más o quién puede atacar más al otro, al oponente. En ese contexto creo que los votantes tienen muy poca posibilidad de ver realmente quiénes son los candidatos que tienen propuestas concretas. Sin embargo, sí es cierto en el artículo cuando se señala que mucho de la facilidad que tienen ciertos candidatos para poder resaltar su agresividad está enmarcado dentro de las contiendas electorales. Obama creo que también es una gran diferencia, tanto como candidato o ahora como presidente, las 2 veces que fue reelegido. Durante su campaña mostró más bien un tono de conciliación. Creo que lo más difícil entre los candidatos en el contexto estadounidense es poder mostrar que tienen la aptitud, la capacidad para ser presidentes, que son elegibles, pero que al mismo tiempo pueden mostrar empatía y conciliación. Y en el Perú gente como Alan García, como Ollanta Humala, el presidente actual, Alejandro Toledo, ¿son más bien arrogantes, narcisistas o son calmados? En el caso concreto de Alan García yo creo que sí, se ha escrito mucho de él y él tiene muchos episodios donde ha demostrado eso claramente. Sin embargo, al igual que en los Estados Unidos, en el Perú, creo que el electorado busca cuando ve a un candidato por primera vez en pantalla, y la televisión juega un rol muy importante ahí, quién es el candidato que tiene mayor capacidad de aglomerar y de llegar a las masas. Ahí hay una gran diferencia con otros candidatos. Manuel Erice. Bueno, yo creo que como punto de partida
lo que estamos viendo en la campaña republicana, a alguno habría que hacerle una prueba psiquiátrica, por lo menos por lo que se está viendo, ¿no? Pero más allá de la broma, yo creo que sí que a mí me parece que lo más importante es la forma de ser de cada persona, más allá de que yo creo que toda persona que se dedica a la política tiene un punto de ambición y tiene que tener un punto de ego. Luego, a partir de ahí, yo creo que sí es bien diferente, pues ciertas personas, por ejemplo, Donald Trump, que es el caso más recurrente ahora mismo, yo creo que es difícil ser más narcisista aparentemente de lo que él muestra cuando se dirige a... Bueno, la prueba es que él le gusta la televisión, le gustan las cámaras, le gusta oírse. Yo me he fijado además que las ruedas de prensa más largas las hace él. Yo creo porque le gusta ser preguntado y le gusta dirigirse a las cámaras y a la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un cierto punto de narcisismo. Pero a mí me parece, yo introduciría un aspecto más al tema, y es la transformación que también sufren o padecen, digo sufren entre comillas, también, pues, en fin, puede ser buena o mala, pero en general es mala cuando uno en el uso del poder se acostumbra a ser, digamos, primero a mantener el poder, muchas veces a ostentarlo, a veces a detentarlo, como le ha ocurrido a algunos políticos. Me estaba acordando, por ejemplo, de José María Aznar, que es un caso muy claro, muy típico, de alguien que llega con una cierta normalidad al poder, es verdad, con una forma de ser pues solamente muy seria, muy poco, en fin, agradable a lo mejor para los espectadores y para quien la escucha, pero se transforma después en el poder y se convierte en alguien más arrogante, se convierte en alguien más, bueno, por ese ejercicio del poder, por esa relación a lo mejor con el presidente de Estados Unidos, con George Bush. Es decir, yo sí creo que hay una cierta transformación del político que aspira primero a ser candidato y después presidente, al que ya ha ejercido durante años el poder. Caso Alan García no lo conozco, pero yo entiendo que es una persona que lleva muchos años en política, que ha sido presidente, ha gobernado ya durante tiempo. Yo creo que ese tipo de personas tienen más ego y más, seguramente se han transformado en alguien más ególatra que lo que puede ser alguien que está aspirando de manera legítima y honesta al poder inicialmente. Y es verdad que hay gente que llega siendo presidente de un paísito y termina creyéndose el emperador Augusto. No sé si será una predisposición. Hubo un estudio en el año 2012 que estudió las condiciones humanas de los psicópatas y de los presidentes y encontró algunas correlaciones, entre las cuales está un atributo que en inglés se llama fearless dominance, algo como dominación sin miedo. Esta gente que es arrojada y no parece tener miedo a las consecuencias. Este artículo me obligó mentalmente a hacer un ejercicio de poner los líderes en dos categorías, una categoría que llamé en mi cabeza los Trumps y la otra los Jeb Bush. Y traté de hacer una clasificación. En la categoría de los Trumps estaría, por ejemplo, el presidente Uribe, el presidente Reagan, Lula da Silva del Brasil, Clinton, Cristina Kirchner, Chávez. Esto está abierto para el debate, mientras que en la categoría de los Jebs estaría quizás José Mujica, Bachelet, Dilma Rousseff, Jimmy Carter, que tienen otro temperamento. Pero sí hay una gente que está en un sándwich, por ejemplo Obama, que es un hombre claramente mesiánico que vino aquí con el ánimo transformador, y tal vez también una persona con el temperamento de Juan Manuel Santos, que tiene todo el ego, pero no tiene la confrontación y la agresividad que se ve en otros candidatos. Lo que pasa es que la televisión transformó todo, y creo que estos atributos que ahora se valoran en un líder, que son este arrojo y quizás narcisismo y la agresividad, pues las tiene todo el mundo. Yo pienso que en la generación del selfie, en el mundo en donde la gente tiene más fotos de ellos mismos que de los lugares que ha visitado, son atributos que cambian. La presidencia antes, y los estudios lo demuestran, era una actividad más privada, una actividad más que se hacía detrás de puertas cerradas, y ahora es algo que si el presidente se come un helado en cualquier país es noticia. Cambio de asunto, Manuel, hay 67 intelectuales que hablan español, de distintos países, que han publicado una declaración, un manifiesto, criticando muchísimo justamente al señor Donald Trump, diciendo que el señor Trump no tiene en cuenta el hecho de que pues, los hispanos producen 70.000 millones de dólares al año, le producen a la economía del estado de California únicamente, diciendo que es un hombre intolerante y criticándolo por el hecho de que haya agredido y ofendido a los mexicanos y por el hecho de que quiera construir una muralla, un muro para separar a México y a los Estados Unidos. Dentro de los 67 hay personalidades de distintos países, hay españoles como Antonio Muñoz Molina, el escritor, o está Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura peruano, está Juan Villoro, el escritor mexicano, o Enrique Krause y Elena Poniatowska, también historiadores y escritores de México, o Héctor Abad Faciolince, el escritor colombiano, o Martín Caparrós, el periodista argentino. ¿Usted cree que eso sirve para algo?
Bueno, utilidad práctica no sé si tiene. Es verdad que yo creo que cuando alguien se excede, pues sobre todo un político, que es quien tiene, digamos, el altavoz para plantear propuestas y para dirigirse a la gente, yo cuando se excede en el tono y sobre todo en el contenido de ofensa, en este caso al inmigrante mexicano, pero en general, cuando alguien se excede, yo creo que es bueno siempre plantear poner una barrera, poner un límite. En este caso sí es una barrera positiva, porque es decir, oiga usted, es que con ese tono y esa forma de ofender a la gente, usted podrá ser o no ser, pero por lo menos alguien tiene que decirle que no es la vía para hacerlo, ¿no? A mí me parece que es legítimo, yo desde luego no he leído exactamente el contenido, pero vamos, suscribo el espíritu sin duda de la propuesta. Sí es verdad que el propio Trump, por lo menos lo que yo le vi en el último debate, está modulando un poco, porque al final, volviendo un poco y conectando con lo de antes, él presume de decir la verdad, mientras los demás no lo hacen, o decir lo que otros piensan y no se atreven a decir. Pero al final, en el fondo, se está presentando a una carrera presidencial y al final va a modular exactamente igual, porque si él aspira, ya no digo a ser candidato a republicanos, incluso a ganar la elección, que yo desde luego lo veo muy difícil, no puede tener a un 75%, 80% de los hispanos, de los latinoamericanos en contra. Es un absurdo. Entonces, él lo sabe. Yo creo que él ha tenido una inicial agresividad que forma parte de su forma de ser, pero que también no nos olvidemos que está en una estrategia, como todo el mundo, para captar un sector de voto muy conservador, y esa atención la tiene captada y ahora, no sé si os fijáis en el último debate, está modulando poco a poco hacia un terreno más moderado. Hombre, yo creo que también sirve esto para recordarle a la gente después lo que dijo y lo que hizo en su momento. No vaya a ser que la gente que tiene flaca memoria se le olvide más adelante, ¿no? Yo creo que esa carta no sirve para nada, desafortunadamente. Es un esfuerzo bonito, fácil, que han hecho estos intelectuales, que no va a cambiar en absoluto la elección. Tal vez le dé unos cuantos votos a Hillary Clinton y unos cuantos votos a aquellos votantes paranoicos que se van de todas maneras a votar por Trump. Lo que es horrible es cómo Donald Trump convirtió en válido el racismo contra los hispanos, válido como un instrumento de discusión, válido en los colegios, válido en la sociedad, el hecho de yo soy un hombre que habla claro, entonces puedo decir lo que yo quiera contra los hispanos. Y en esta mesa hemos pensado y discutido, tal vez fuera del aire también, qué pasaría si Trump la emprendiera contra la comunidad afroamericana. Si no saldrían no solamente 67 afroamericanos del mundo y líderes africanos y personas de todas partes a sentirse ofendidos, sino si realmente sería aceptable en esta sociedad por parte de los afroamericanos y de los blancos y de las personas de todas las razas una agresión de esa manera. ¿Por qué contra los hispanos sí está bien? ¿Por qué razón? Y eso lo hemos hablado en esta mesa con otros corresponsales. Cuando hay un acto de racismo contra los afroamericanos o contra la población negra, se desata una gran ola de indignación. Cuando hay algún acto de racismo contra la comunidad judía, se desata una gran ola de inmigración. En cambio, cuando hay un acto de racismo contra los hispanos, hay una reacción, pero es más bien tímida en comparación con las otras dos. Yo me he puesto a pensar en eso y creo que una razón puede ser que no se considera universalmente como una población oprimida, como lo han sido y perseguida, como lo han sido los judíos y como han sido históricamente. Exactamente, y que los hispanos son personas a las que nadie les importa demasiado ni para un lado ni para el otro, entonces si los critican realmente no tiene ninguna consecuencia. Yo creo que justamente el valor de la carta es la parte final de la carta, cuando precisamente hace un llamado a los votantes estadounidenses diciendo no pueden tolerar este discurso de odio. ¿Qué se puede entender o qué podemos entender los demás? Que la campaña de un candidato, de un precandidato, de un partido en el país más importante, o la potencia más importante del mundo como es Estados Unidos, tenga un candidato que parte su campaña sobre la base de un discurso de odio y que eso le genere adeptos a su campaña. Eso yo creo que es lo más diciente, lo más preocupante, y yo creo que ahí es el valor de la carta. Por otro lado, también creo que el efecto de Donald Trump va más allá de las elecciones presidenciales. Si Donald Trump pasa la nominación, gana, esperemos que no, pero si eso ocurriera, el efecto de Donald Trump va más allá de las elecciones en el sentido de que lo que ha hecho Donald Trump es abrirle la puerta a un segmento de la población de Estados Unidos que es supremacista o nacionalista, para que tenga una persona que le da voz o que hace eco de las cosas que pueda pensar ese grupo. En los últimos años, y eso lo estableció el Departamento de Seguridad Nacional, el número de grupos supremacistas en Estados Unidos ha crecido. En este momento no tengo la cifra, pero recuerdo muy bien un discurso de Janet Napolitano, que era la
la secretaria del Departamento de Seguridad en el Territorio Nacional, hablando sobre eso, y vincula un poco eso con el hecho de que haya ahora un candidato que utiliza este tipo de discurso totalmente infundado en contra de un segmento de la población. Hispanos en Estados Unidos son más de 54 millones y, como decía Muni, es un poco lamentable que no haya una reacción mucho más fuerte. Sin embargo, yo creo que la carta es muy simbólica y muy importante. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Manuel, hay una reunión importante el sábado que va a tener lugar en Singapur, porque se van a encontrar allí el presidente de la China, Xi Jinping, y el presidente de Taiwán, Ma Ying-jeou. Hay que tener en cuenta que tras la guerra civil entre los dos países o los dos estados, pues la isla de Taiwán, que tiene 25 millones de habitantes y 36.000 kilómetros cuadrados, ha mantenido una relación muy tensa con la China. En aquel momento la guerra se libraba entre Chiang Kai-shek, el líder de Taiwán, y Mao Zedong, el líder de la República Popular China. Desde entonces nunca había habido una reunión entre los líderes de cada uno de los dos gobiernos. ¿Qué importancia tiene esto realmente y qué puede pasar? Bueno, importancia tiene mucha desde el punto de vista político que haya una primera reunión entre China comunista y China nacionalista y la China original, pues la verdad que es muy importante. Es verdad que puede tener poca o mucha importancia en función de lo que ahí se acabe. No va a ser, digamos, como es de esperar y como en fin, uno puede imaginar una puesta en escena, no va a haber una puesta en escena, pero sí el hecho de que en Singapur se produzca un primer contacto ya tiene una relevancia histórica. La lectura interna desde el punto de vista de Taiwán, que yo conozco porque he viajado allí y he conocido un poco la realidad, y se puede comparar, no digo el odio que pueda haber entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero sí una aversión muy fuerte, un choque muy fuerte siempre entre lo que plantea un país y el otro. Taiwán ha sufrido siempre, prácticamente en todo el mundo, salvo excepciones, por cierto en Latinoamérica, la imposibilidad de tener embajadas, de tener políticamente una representación prácticamente en ningún país del mundo por la influencia china, de la China comunista. Y bueno, es una manera de intentar poco a poco normalizar algo que yo creo que va a ir para largo si se produce en algún día, porque no es fácil que se normalice esa relación y sobre todo no es fácil que se encuentre una solución final que sería, lógicamente, que todo fuese China, ¿no? Evidentemente. El presidente Ma, que además tiene elecciones en pocos meses y va por debajo en las encuestas, por cierto, representa además, curiosamente, al Partido Nacionalista, tú decías, el histórico Kuomintang, y es un riesgo para él políticamente porque no le va bien en las encuestas y además puede, en este caso, perder un cierto desgaste, puede sufrir al respecto, y se va a aprovechar. De hecho, ya hay protestas también allí por parte de la oposición progresista con vistas a esas elecciones. Yo creo que la lectura histórica es muy importante, el hecho de que se produzca el contacto. Soy más escéptico sobre que haya un cierto resultado práctico a corto o medio plazo. Cambio de asunto para una noticia médica, y la publica el diario The Washington Post, una investigación de la American Cancer Society, la Sociedad Americana del Cáncer, del Cooper Institute de la Universidad de Texas y de la Universidad de Georgia, acaba de descubrir que estar de pie al menos el 25% del día reduce el riesgo de obesidad. Entre los hombres, si el 25% del tiempo están de pie, reducen el riesgo de obesidad en un 32%. Si los hombres están de pie el 50% del día, la reducción en la obesidad es del 59%. En el caso de las mujeres, si una cuarta parte del día están de pie, reducen el riesgo de obesidad en un 35%. Si están la mitad del día en pie o de pie, reducen el riesgo de obesidad en un 57%. Vamos a hacer el programa de Club de Prensa de pie de ahora en adelante. Juan Carlos, yo apenas me estoy recuperando de la noticia de la tocineta de la carne roja y esta noticia me ha caído peor. Yo creo que estoy destinada a la obesidad y a la muerte porque a mí estar de pie mucho tiempo me da mareo. María Luisa Rosario. Yo creería que todo lo contrario, que estar activo es lo que hace que uno pueda bajar de peso y evite la obesidad, no estar de pie permanentemente. Sin embargo, creo que debe tener alguna correlación con el tema de la circulación. Desde el punto de vista de las mujeres, yo creo que no es conveniente estar de pie mucho tiempo. No, yo iba a tocar el tema de la circulación porque a mí me afecta en una pierna, una cosa que tuve, etcétera. Entonces, claro, yo cuando leía está muy bien esto, pero para la circulación, ¿qué pasa? Porque lo que precisamente los cirujanos vasculares te dicen que mucho tiempo de pie quieto sin caminar es muy malo para la circulación. Entonces, claro, al final, el problema de estas cosas médicas es que lo que tiene de bueno por un lado lo tiene de malo por el otro. Entonces, habrá que equilibrar de alguna manera. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. En estos tiempos de campaña política, no solo aquí en Estados Unidos, sino en otras partes, a los candidatos les toca bailar. Y además cuando los eligen también les toca bailar. Y el diario The Guardian de Londres publica videos de gente bailando, líderes políticos como Boris Yeltsin, en la antigua Unión Soviética, en Con Rusia, varios tragos de más. como George, o sea, Sí. he tomado algunos Se vodkas, ayudaba un poco. como George W. Bush aquí en la Casa Blanca, bailando con un grupo africano de música, como Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, también bailando, o como Barack Obama, bailando en un programa de Ellen DeGeneres. ¿Cuál tiene mejor oído? Yo diría que Obama. Yo diría que Obama tiene, y claro, Boris Yeltsin es muy simpático, pero como dije antes, con varios tragos de más. Manuel Alicia. Yo creo que el ritmo que tienen los afroamericanos y algunos latinoamericanos, no todos, es insuperable, porque muchos de ellos que nacen bailando, es decir, pues, esto se lleva en los genes, entonces yo creo que Obama desde luego lo tiene, y algunos otros caribeños o latinoamericanos de ciertos países, por supuesto, también, claro. Bonillas. Creo que les deberían hacer unas pruebas a algunos presidentes y si las pierden, prohibido bailar durante su mandato. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.